Buenos días. Empezamos hoy la clase del miércoles 18 de marzo, la clase de química. Hoy vamos a empezar lo que nos toca a partir de ahora, que es estudiar la estructura atómica, como tenéis ahí, que incluye dos partes. La parte de la historia en el conocimiento del átomo, que empieza analizando los conocimientos desde la antigua Grecia, pasando por todos los modelos atómicos hasta la actualidad. Y en la segunda parte analizaremos lo que corresponde a la tabla periódica y las propiedades periódicas que son bastante importantes. Vamos a empezar por el principio. Si os parece, vamos a empezar haciendo un poco un relato histórico de todo lo que implicó el conocimiento del átomo. Estoy basándome en lo que aparece en la página 32 en adelante, ¿vale? Y si os parece, vamos a empezar analizando un poquito cómo se empezó analizando lo que es la química y cuándo empezó la química y a quién se le atribuye el origen de la química. Pero si analizamos en totalidad la historia, el relato histórico empieza con los antiguos filósofos griegos. Los antiguos filósofos griegos, ¿vale? Los antiguos filósofos griegos estaban distribuidos en diferentes escuelas. La escuela atomista y la escuela idealista son las dos más importantes en relación con el análisis y el estudio de cómo se constituye la materia, porque la escuela atomista, como su propio nombre indica, pues lo que dice es que la materia está constituida por partículas indivisibles, de ahí el nombre en griego átomo, no partes, y la escuela idealista es la que dice que toda materia es el resultado de la unión de los cuatro elementos fundamentales, a saber, la tierra, el aire, el fuego y el agua, y todas sus propiedades pues dependen de la asociación de estas propiedades en parejas. A continuación se lleva a cabo pues un periodo que no implica más que prevalece en la idea de los filósofos de la escuela idealista, encabezada por Aristóteles y luego por Platón, porque lo que dicen es que, bueno, pues que aparte de hablar de lo que corresponde a la materia, pues hablan de otros temas y por tanto pues, se consideran de mayor importancia en la época y por tanto prevalecen sus ideas con el paso de los años. No será ya hasta bien pasada la Edad Media, en lo que corresponde al siglo ya XVI, cuando tenemos que en el siglo XVII, perdón, que Robert Boyle establece lo que es la definición de elemento. En 1660, ¿vale? Hace una definición de lo que es elemento químico basándose en su experimentación en relación con los gases. Todo el mundo conoce la ley de Boyle-Mariotte. Boyle es uno de ellos, Robert Boyle, que era el inglés, Mariotte era francés, llegan al mismo resultado simultáneamente pero en distintos lugares y por tanto, bueno, pues Boyle es el que da la definición de elemento basándose en los experimentos que lleva a cabo del estudio de los gases. Sostiene lo que es el atomismo, la idea del atomismo que ha prevalecido desde la antigüedad, desde los antiguos filósofos griegos, pasando por la antigua Roma, y bueno, pues defiende esa teoría. Y esa teoría la recoge John Dalton en 1808, elaborando lo que es una hipótesis atomista que luego pasará a ser la teoría atómica. Esa teoría atómica que se considera el punto de inicio de la química. Inicio de la química. Ahí es cuando va a empezar la química como tal. O sea, como se podría considerar que, bueno, ese es el inicio de la química porque, bueno, establece una serie de ideas, dice que la materia está constituida por átomos, que los átomos del mismo elemento son iguales en propiedades, que los átomos de diferentes elementos son distintos en propiedades, que se pueden combinar los átomos. Bueno, pues para poder justificar que existen moléculas como pueda ser el agua, el amoníaco, que ya se conocían en la época, pero poco más. No tendrá ningún avance la química hasta llegado el final del siglo XIX, al final del siglo XIX, cuando empiezan ya a analizarse o a realizarse lo que es el desarrollo de lo que son los modelos atómicos. Y ese desarrollo empieza en 1897 con J.J. Thomson, que desarrolla el famoso experimento del tubo de rayos catódicos. El tubo de rayos catódicos es un tubo de vidrio
al que se le ha sometido al vacío y en el cual se mete una muestra gaseosa de un determinado gas. Se le va a someter una descarga eléctrica y la descarga eléctrica empieza en el cátodo, que es el electrodo negativo, y acaba en el ánodo. Y se observa, como tenéis ahí en el libro, en la página 34, bueno, pues observan que esos rayos van a viajar en línea recta de no ser que ocurra algo. Por ejemplo, como tenéis ahí puesto, si se coloca una carga negativa en mitad del camino, en sección transversal, bueno, pues el rayo es capaz de desviarse hacia donde esté el electrodo positivo colocado en mitad del recorrido y luego también se concluyó que tenían masas y eran capaces de hacer girar una pequeña rueda de paletas colocado en el seno del tubo de rayos catódicos. Por tanto, esto era importante. Además, se dieron cuenta de una cosa, y es que la naturaleza de las partículas constituyentes de estos rayos catódicos era la misma independientemente del tubo o la muestra gaseosa que allí estuviera metida. De tal manera que todas, como consecuencia de estos resultados, se concluyó que había unas partículas negativas y esas partículas negativas van a coger el nombre de la partícula negativa en griego, que es electrón. Por eso se denominan electrones. Y los electrones, por tanto, fueron descubiertos en el año 1897 por el mismo J.J. Thomson, que desarrolla un modelo atómico en 1904. En 1904 desarrolla su modelo y ese modelo es el que todos conocéis como el modelo del pudín de pasas o el de o el del pudín de ciruelas. ¿Vale? El modelo del pastel de pasas, ¿vale? Lo vamos a poner así. El modelo del pastel de pasas lo único que dice es que el átomo ha de ser neutro y lo único que va a tener es una serie de cargas negativas conocidas como electrones embebidas en el seno de una gran esfera positiva de masa, porque la carga neta o total ha de ser cero. Es capaz, por tanto, este modelo de explicar fenómenos de experimentación sencilla, como por ejemplo pueden ser los fenómenos de electrización. Los fenómenos de electrización que tienen lugar como consecuencia del frotamiento, por ejemplo, que podemos hacer de una varilla. Una varilla puede ser de plástico, puede ser de vidrio. Por ejemplo, todos tenemos la experiencia de qué pasa con las varillas del Bolivic. Cuando se frotan, pues somos capaces de atraer pequeños objetos. Bueno, pues esos pequeños fenómenos de electricidad estática los explica el modelo atómico de Thomson. ¿Por qué? Porque pese a tener todas las cargas del mismo signo, de distinto signo opuestas y en la misma cuantía, podemos polarizar el material. Es decir, si hacemos un frotamiento, lo que va a pasar con las cargas negativas que van a ir a un extremo y las cargas positivas van a ir al otro. Es por lo que son capaces de atraer pequeños objetos, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí lo que corresponde al primer vídeo. A continuación hacemos un relato del segundo y el tercer vídeo y hacemos un poquito de análisis de tipo de problemas que nos podrían aparecer. Hasta ahora.